Hola Tauro, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami. El día de hoy vamos a hacer una lectura para el amor, especialmente. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé en la menor brevedad posible. Bueno, vamos a ver qué nos dicen acerca del amor. No importa si estás en contacto cero, también podría ser esta una lectura en espejo, mi querido y mi querida Tauro, en este día de hoy. Bueno, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, mira, esta es una relación. Bueno, yo no quisiera decir palabra inmadura, ¿no? Hay como una falta de experiencia de parte de una de las dos personas o de parte y parte en esta relación. ¿Listo? Es como una relación que está bastante estancada, bastante, ¿cómo te digo? Hay muchas cosas por hablar entre ustedes dos, como que el uno va para el norte y el otro va para el sur, como que... o sea, como que no se están viendo como una pareja, como un equipo, sino como un apoyo, como inclusive diría yo como que un padre o una madre, uno de los dos o los dos, ¿no? O sea, si ustedes quieren construir algo que realmente sea duradero en el tiempo, algo bonito, se van a tener que tratar como lo que son, como una pareja, no como hijo o hija o algo así, ¿listo? Más o menos es lo que me están diciendo en este preciso momento las cartas. Toda esta situación los tiene ustedes bastante estancados, muy deprimidos, muy tristes, porque dicen, bueno, es que esta relación como que no avanza, como que no logramos lo que nosotros nos hemos propuesto, como que, o sea, sí hay amor, pero no han logrado sentarse a hablar seriamente ustedes dos. Entonces háganlo, háganse una cita, como ustedes quieran, o se sientan por ahí en un lugar ustedes dos solos. Bueno, vamos a hacer esta relación. Bueno, esto es algo como muy, ¿cómo les digo? Informal. Bueno, listo. Es de una manera informal, pero si es algo para algo serio, entonces háblenlo muy claro ustedes dos, y pónganse metas, pónganse proyectos, pónganse límites también, ¿no? Porque las relaciones no se pueden basar que el uno esté como tan a cargo de la parte o emocional o económica de toda la relación. Bueno, hay situaciones en las cuales una sola persona tiene que trabajar, sí es cierto, porque tal vez la otra está desempleada o está enferma o cosas así, ¿no? Que se pueden dar, pero no es algo permanente, ¿listo? También a veces desde casa se puede trabajar y toda esa cuestión, o ayudar en casa, ¿listo? Es una relación que en un futuro, mira, tiende a cambiar, a mejorar. Yo sé que ustedes dos van a hablar y van a hacer algo bonito de todo esto. Esto es como un comienzo así como medio atropellado de una relación, pero que puede generar algo bonito, algo bueno, algo serio entre ustedes dos. Van a tener que ponerse las pilas y van a tener que hablar muy claramente acerca de lo que están teniendo ustedes dos ahora. Si ustedes dos quieren algo duradero realmente para el tiempo, sí lo van a lograr, sí lo van a conseguir, pero eso lo consiguen trabajando desde ahora, desde el presente. Wow, mira, ese angelito me lo dice muy claro. Esta relación va a dar un giro de 180 grados. Se va a convertir en algo, en eso que ustedes siempre han querido. Se va a convertir en eso. Tal vez, bueno, la cuestión de la madurez, recuerden que no tiene nada que ver con la edad, ¿no? Hay personas mayores que son totalmente inmaduras, que son totalmente frágiles, que no pueden resistir ningún tipo de rechazo porque se derrumban. Y hay personas pollitas, digo yo, decimos acá pollitos, de poquitos años que son, o sea, parece que fueran unos viejitos, ¿listo? Eso no tiene nada que ver cuando digo de inmadurez. Bueno, es una relación que va a salir de una época estéril de sueños, de proyectos, de planes, de cosas bonitas. Van a salir de eso y van a tener algo de eso que ustedes siempre han querido. Ustedes lo van a hacer definitivamente. Inclusive van a ser ustedes, ¿cómo les digo? Una pareja de esas que después a lo largo del tiempo se convierte en una pareja ejemplo, no solamente por la relación madura que ustedes van a llevar, no, sino por la cuestión económica también.
van a ser una pareja poderosa, realmente, como que van a tener una idea de negocio y van a trabajar ustedes dos juntos. Wow, es algo que es muy duradero en el tiempo y muy bueno. Así que vamos adelante porque tienen algo grande entre manos. El arcángel Ariel te dice: pregúntate si en el trabajo en el que te encuentras te sientes abundante y lleno de inspiración, o si solo estás así ahí por sentimientos de carencia. Haz un esfuerzo por soltar y confiar. Recuerda que siempre puedes entregar tus dudas y miedos a tu verdadero proveedor, que es tu fuente, el universo, Dios, como quieras tú llamarlo en este preciso momento. Bueno, entonces pregúntese, ¿esta relación es lo que ustedes realmente quieren? Si ustedes dicen, no te estoy diciendo eso para que tú dejes a tu persona especial, sino para que ustedes crezcan juntos, para que avancen y para que hagan todo lo que les dije en la lectura que escucharon ahorita. Si quieren escribir algo bonito para ustedes en los comentarios de este video, puedes escribir: mi pareja y yo valemos oro, diamantes, triunfamos y avanzamos. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas Tauro, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.